Hola. Hola, ¿cómo están, jóvenes? Hola, ¿cómo están allá en sus casas? Good morning, good afternoon, good night. Well, this is the fourth class. Es la cuarta clase. Espero que todos estén bien. Gracias a todos aquellos que me están mandando sus trabajos. Muy bien, agradezco también a todas aquellas personas que pues aprovechan cuando vienen a la clase con la profesora Yasmín y pasan aquí a saludarme. Gracias. ¿Verdad? Espero que ya todos estén dados de alta en el formulario y tengan sus listas. Pues bueno, en la clase pasada, the last class, we talked about the subject pronouns and the verb to be. Okay. Thank you to all of you who's in your homework. Okay. Probably it was difficult, okay, the verb to be. So that's the reason why today I'm gonna take a few minutes from the class to show you something about the verb to be. I hope all of you understand better. Okay? Y de esa manera me pueden enviar su tarea a aquellas personas que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Pues bueno, les muestro, les comparto, ¿verdad? Les comparto en nuestro momento. Okay, so here we have the themes about the use of the verb to be. So please pay attention and enjoy this video. The verb to be. When we use the verb to be, cuando nosotros usamos el verbo to be, usamos el verbo to be para construir oraciones sencillas con adjetivos, nacionalidades, maneras de identificar algo o alguien, ubicaciones y mucho más. Es importante recordar the subject pronouns, los pronombres personales, para crear oraciones afirmativas usando el verbo to be. Recordemos, I, que significa yo, you, que significa tú, usted, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, esa, esto, esta, we, que significa nosotros, nosotras, you, que significa ustedes, y finalmente they, que significa esos, esas, ellos, ellas. Existen 3 verbos to be, que son am, is, are. Cada pronombre personal va a tener como pareja a un verbo to be. Ojo, estas parejas jamás se van a separar, siempre van a estar juntos. Iniciemos. I, que significa yo, tiene como pareja a am, que al juntarlo significa yo soy o yo estoy. Siguiente. He, que significa él, tiene como pareja al verbo to be is, que significa al juntarlos él es o él está. El siguiente es she, que significa ella, y también tiene como pareja a is, y al juntarlos significa ella es, ella está. También tenemos a it, que significa eso, esa, esto, esta, y tiene como pareja al verbo to be is, que al juntarlos significa esto, eso, esa, esta, es, o esto, esa, eso, esta, está. También tenemos al pronombre you, que significa tú, usted, y su pareja es are. Y al juntar el pronombre personal con el verbo to be are, significa tú, usted es o tú, usted está, ¿no? También tenemos al pronombre we, que significa nosotros, nosotras, y su pareja es are, que al juntarlo significa nosotros somos o nosotros estamos. También tenemos al pronombre you con significado de ustedes y tiene también como pareja a are, y al juntarlo significa ustedes son o ustedes están. Asimismo tenemos al pronombre they, que significa esos, esas, ellos, ellas, y su verbo to be es are, y al juntarlo significa esos, ellos son o esos, ellos están. Ahora veamos la estructura, the structure. ¿Cómo debemos formar una oración afirmativa usando el verbo to be? Lo que primero debemos colocar es subject pronoun, el pronombre personal, plus, más.
Okay, as we can see here in this sentence, right? This is a basic sentence that is a she is a student. Ella es una estudiante, ¿verdad? Ella es una estudiante. En este caso tenemos el sujeto ella, she. Podemos cambiar el nombre de ella por cualquier nombre que usted quiera. Podemos decir Margarita, Lucía, Mari, ¿ok? Margarita is a student. Mari is a student. The verb to be, this is the verb to be, usamos is. ¿Por qué? Porque corresponde al sujeto she. She is a student. Student is the complement. Student es el complemento. Okay, so those are the subject pronouns, the verb to be and the complement. Okay, so let's continue watching the video. El verbo to be. Verb to be. Plus, más, el complemento, the complement. Veamos el ejemplo. She is a student. She viene a ser el pronombre personal, subject pronoun. Is, verbo to be, verb to be. Y a student viene a ser el complemento, complement. Excellent. Ahora veamos más ejemplos. I am tall. Yo soy alto. I viene a ser el pronombre personal, am el verbo to be y tall el complemento. Veamos el siguiente ejemplo. You are smart. Tú eres inteligente. You viene a ser el pronombre personal, are el verbo to be, smart, complemento. Veamos el siguiente ejemplo. He is Chinese. Él es chino. He viene a ser el pronombre personal, is el verbo to be y Chinese el complemento. Sigamos. She is cute. Ella es linda. She viene a ser el pronombre personal, is el verbo to be y cute el complemento. Sigamos. It is a dog. Este es un perro. It viene a ser el pronombre personal, is el verbo to be y a dog el complemento. Sigamos. We are friends. Nosotros somos amigos. We viene a ser el pronombre personal, are el verbo to be y friends el complemento. Sigamos. They are teachers. Ellos son profesores. They viene a ser el pronombre personal, are el verbo to be y teachers el complemento. Okay, well, as we can see right in this one, so we see that the words that are in red represent the subject who performs the action. Los que están de rojo representan los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, los sujetos son aquellos que realizan la acción. I, you, he, she, it. We, and they. The verb to be is that one that is in green. El verbo to be es el que está de verde. I am tall. You are smart. He is Chinese. She is cute. It is a dog. We are friends. They are teachers. La palabra o el verbo am es para singular. Yo. You utilizamos are. You are. We are. They are. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa el verbo to be. Lo demás es el complemento. ¿Ok? Muy bien. Espero que hayan aclarado o espero que se les hayan despejado algunas dudas sobre la asignación de la semana pasada, que era el uso del verbo to be. Y para, bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, el día de hoy vamos a analizar las WH questions. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, what is your name? ¿Ok? What is your name? Pues bueno, en este caso, usted tiene que decir what. Utilizamos WH question, what. Si nosotros queremos saber dónde usted vive, ok, pues vamos a utilizar la WH questions, where. De igual manera, si nosotros queremos saber forma o modo, pues utilizamos el who. Veamos el video, por favor. Vamos a verlo, déjenles comparto un segundo. Ok. Y observemos, por favor. Hola, hoy les quiero enseñar cuáles son y cómo se usan los WH questions en inglés. Como sé que este es un tema que genera confusión, les voy a dejar también un pequeño regalo a la mitad del video, que es un PDF
con el resumen de lo que les estoy enseñando en este video para que ustedes lo tengan disponible siempre. Un resumen muy condensado de todo lo que hemos hablado en este video. Entonces, esperen a que lleguemos a esa parte del regalo. Esto es Dave English, yo soy David y vamos a empezar. Lo primero que les quiero mostrar es un listado de los 8 WH questions que existen en inglés. Son estos de acá. Leídos primero los de la izquierda son what, when, where y which, y ahora los de la derecha who, whose, why y how. Son WH questions porque obviamente tienen un W, una W y una H al principio, o how, que tiene la W y la H por ahí desordenada. Y estas palabras nos van a servir mucho para hacer preguntas abiertas. Ahora, ¿qué es una pregunta abierta? Eso lo vamos a ver en otro video, pero en este video vamos a ver el uso de cada una de estas palabras. Entonces, empecemos con los usos. Hi, my name is Valentina y estudio en English for Kids. Antes no me gustaba el inglés, but now that I'm studying in English for Kids, I love to speak in English because it's so funny. Mi coach me enseña jugando, me divierto y ahora hablar inglés es súper fácil. And now I love to speak in English. Si quieres probar nuestra metodología, tienes que tomar una clase de prueba gratis con nosotros para que puedas conocer nuestro método revolucionario de inglés para usos básicos. Más adelante vamos a ver los usos especiales, pero por ahora los usos básicos o principales o esenciales de cada WH question. Por ejemplo, de what, que se pronuncia así, what, como está en amarillo. Este WH traduce qué, de manera que yo lo puedo usar en frases como what do you need, esta pregunta, what do you need, que traduce qué necesitas. Pero también significa cuál, de manera que yo lo puedo usar en preguntas del estilo what is your favorite food, que traduce cuál es tu comida favorita. Pero también significa cuáles, de manera que puedo hacer preguntas del estilo what are your hobbies y traduciría cuáles son tus pasatiempos. Dependiendo del contexto, vamos a traducir what como qué, como cuál o como cuáles. Tengamos eso en cuenta. Entonces, este es el uso básico de what. Vamos con el siguiente WH, que es when. Este se pronuncia así, when, W-E-N, y traduce cuándo. Entonces, vamos a hacer frases con when del estilo when does the class start, que traduce cuándo empieza la clase. En este punto, si van conmigo con los videos, no es necesario que sepan cómo se hace la pregunta, porque eso lo vamos a ver en videos más adelante, es decir, cómo se hace la parte que está en negro, no es importante, sino que sepan que when es cuándo y que esa pregunta está bien formulada para cuándo empieza la clase. El siguiente WH es where, que se pronuncia where, como está ahí en amarillo, y traduce dónde. De manera que podemos hacer preguntas del estilo where is the school y traduciría dónde está el colegio. El siguiente WH es which, que se pronuncia así, which. Y este WH traduce algo que ya vimos antes. Recuerden que what significaba cuál y which también significa cuál. Pero hay una pequeña diferencia. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es which is better, blue or black, que traduce ¿cuál es mejor? ¿Azul o negro? Entonces, usamos cuál como which cuando estamos dando opciones. Entonces, no solamente preguntamos cuál es mejor, sino que damos opciones. En este caso, las opciones fueron el azul o el negro, blue or black. Como estamos dando opciones, podemos usar which. Si no diéramos opciones, si la pregunta solamente fuera ¿cuál es mejor?, diríamos what is better. Esa es la diferencia entre which y what. El siguiente WH es who, se pronuncia con una J, who, y traduce quién. Por ejemplo, en esta frase, who is your teacher, que traduciría ¿quién es tu profesor? Pero también traduce quiénes. Es decir, en esta pregunta, who are they, se podría traducir quiénes son ellos. Este es who. El siguiente WH question es whose, que se pronuncia así, J-U-S, whose, y traduce de quién. Miren esta pregunta. Whose book is? For example, here tenemos who. Ok, whose, como vemos en el video, dice de quién. Whose vamos a utilizarlo para personas. ¿De quién? Si le pregunto, ¿de quién es este celular?
Pues en español digo, ¿de quién es este celular? Pues si no es de nadie, me lo quedo, ¿verdad? No, no es cierto. Ok, entonces decimos, whose, ¿de quién? Who's this cell phone? ¿De quién es este celular? ¿A va? Muy bien, continuamos viendo el video. This, que traduce de quién es este libro. También puede traducir de quiénes, como en esta pregunta, whose phones are these? Que traduce de quiénes son estos celulares. Entonces, aquí pasa algo curioso y vean que hay una palabra en verde. Esa es la estructura de las preguntas con whose. Si uno quiere preguntar de quién es este libro, hay que colocar la palabra libro justo después de whose. Es decir, whose book dice de quién libro. Literalmente dice, ¿de quién libro es este? Es una forma en la que se habla en inglés, es la expresión en inglés. Por ejemplo, acá, ¿de quiénes son estos celulares? Se pregunta en inglés, ¿de quién o de quiénes celulares son estos? Suena un poco raro, yo sé, traducido así literalmente. Pero este whose tiene esa particularidad, tiene un uso específico. De manera que whose yo creo que lo vamos a volver a ver en algún video más adelante sobre posesivos. Y ahí vamos a ver un poco más cómo se usa. Por ahora dejemos estos ejemplos acá, porque sí tiene un uso un poco específico. Vamos con el siguiente WH, que es why. Se pronuncia why con W. Y traduce por qué. Entonces en esta frase, que es why are you sad, se podría traducir como por When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm qué estás triste. Y luego tenemos el último WH, que es how. Este se pronuncia con una J, how, y con una U al final. Y este, en su uso básico, traduce como. En su uso básico. ¿Cómo? De manera que un ejemplo podría ser how are you, que yo creo que es una frase que todos conocemos, una pregunta que todos sabemos hacer, que sencillamente traduce ¿cómo estás? Una buena forma de ejemplificar how. Y estos son todos los usos de los W questions, los usos básicos. De nuevo, yo sé que es mucha información y que todas las palabras se parecen a todas. Más adelante va a estar el resumen y les voy a regalar ese PDF con ese resumen. Por ahora, tengan en cuenta que esta es sencillamente la explicación, no hemos llegado a ese resumen. Y que si quieren ver un poco más de ejemplos con WH questions, yo hice un video, acá se los dejo en las etiquetas, sobre preguntas con el verbo to be. Y en esas preguntas con el verbo to be hay un montón de ejemplos con WH. Entonces pueden ir a ese video y mirar más ejemplos con WH. Creo que están todos. Si quieren. Y lo que podemos hacer ahora es hablar de los usos especiales de los WH. Porque resulta que la forma en la que los vimos antes no es la única forma de usar estas palabras. Por ejemplo, what, que significaba qué, o cuál, o cuáles, es un WH question que se puede usar junto con un sustantivo. Justo después del what se puede colocar un sustantivo en algunos casos. Entonces, el ejemplo más claro sería este. What time is it? ¿Qué traduce qué hora es? Se puede colocar ese sustantivo hora justo después del qué, igual que en español. Se coloca what y justo después se coloca el time. Y ambos forman el W question. Entonces es una forma de usar what. Pero no es la única. Hay otra forma de usar what que es con kind of y algo. Kind of significa tipo de. Entonces vamos a hacer preguntas que traducen qué tipo de y algo. Miren por ejemplo esta frase. What kind of music do you like? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de música te gusta? Y esto se traduce pues así, ¿qué tipo de música te gusta? No lo había puesto. Entonces, después del what se puede usar kind of y colocamos una palabra para especificar qué queremos decir. Puede ser qué tipo de películas, what kind of movies, qué tipo de comida, what kind of food. Bueno, pueden ser muchos ejemplos, ¿no? Este es otro uso especial de what. Otro WH que tiene un uso especial es which, que también puede, después de which puede seguir un sustantivo. Entonces, en esta pregunta, which shirt do you want? The blue one or the red one, estamos diciendo cuál camisa quieres, la azul o la roja. Recordemos que which significa cuál en frases en las que estemos dando opciones. Aquí estamos dando dos opciones, o la azul o la roja, ¿cuál camisa quieres? Y usamos esa camisa para que la pregunta sea muy clara, ¿no? Para que sea muy claro que estamos dando opciones acerca de camisas. Entonces, ¿qué camisa? Perdón, ¿cuál camisa? ¿Cuál camisa? Which shirt?
Otro WH que tiene un uso muy especial es how. Okay, so these are the main WH questions that we can use. For example, if we want to know about your name, okay, decimos what is your name. Si queremos decir dónde, okay, pues utilizamos where, okay. En este caso, how. This adjective is so important. Why? Because, all right. Porque después de how podemos colocar un adjetivo. Más adelante en el canal va a haber videos sobre adjetivos. También how puede estar antes de un adverbio, es decir, colocamos how y un adverbio. En el canal va a haber videos de adverbios también, obviamente. Van a aprender qué es un adverbio. También how, entonces si sabemos que sigue un adjetivo, un adverbio, pues se pueden hacer preguntas como how much, how many, how often, how far, how big, how cold, how fast, how expensive, how old, how little, how wide. Y how tiene muchos usos. How tiene muchas palabras que pueden usarse porque adjetivos y adverbios hay muchos. Okay, so in this is the way how we use. For example, when we use how, ¿cuándo utilizamos how? Cuando tú quieres preguntar a alguien, la clásica pregunta, ¿cómo estás? How are you? How are you? I'm fine. Okay. Por ejemplo, si tú le quieres preguntar a alguien, ¿cómo quieres tu corte de cabello? How, ¿cómo? How would you like your haircut? How, come on, repeat. How would you like your haircut? Okay. So, this is the way why we use how. Okidoki. Esta es la manera entonces como nosotros utilizamos el how. Vamos a continuar un poquito. Let's continue, okay, watching the video. So, please pay attention, all right? And continue watching the video, okay? Just give me a second. Muchísimos. De manera que yo siento que how merece su propio video. Lo que vamos a hacer con how es exactamente eso. How le vamos a dedicar un video que está aquí en una etiqueta. Les debe estar apareciendo a ustedes en pantalla. Y ahí vamos a explicar todos los usos de how, porque son demasiados. Pero tengamos en cuenta que how no solamente significa cómo, también significa más cosas que vamos a ver en otro video. Entonces, esos son todos los usos especiales que les puedo mostrar por ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen, que era lo que les estaba prometiendo, y es esta tabla. Aquí tenemos todos los WH questions, que son what, when, where, which, who, whose, why y how. Y sus traducciones, qué, cuál, cuáles para what, cuándo para when, dónde para where, cuál o cuáles para which, quién o quiénes para who, de quién o de quiénes para whose, por qué para why y cómo para how. Esta tabla que tengo acá es un resumen de nuevo condensado de todo lo que les expliqué hasta ahora y se las quiero regalar. Entonces, por favor, sigan este link que están viendo en las etiquetas para descargar un PDF que tiene esta tabla. Esta tabla, por favor, ténganla en su celular, en su computador, imprímanla de alguna manera, ténganla a la mano para usarla. Okay, so for siempre. Cuando example, ustedes in quieran this hacer way, preguntas, okay, in this case, this is the chart. What you have to do? Well, you can copy, okay, in your notebook. This is one of the, okay, this is one of the examples that you're going to write. Esta tabla que está aquí, que ustedes están viendo, ¿verdad? Que dice WH questions, son una de las evidencias que ustedes me van a anotar. Esta tablita, así como está aquí, WH question, what. Si se dan cuenta, lo que está de naranja es la pronunciación. What, when, where, ¿ok? Y enfrente tenemos lo que significa. ¿Qué es lo que significa cada uno? What, qué, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, who, quién, whose, de quién, why, por qué, how, cómo. Okidoki. Well, excellent.
Okay, let's have a brief flashback about this one, okay? So pay attention to Pero this one. también significa cuál. De manera que yo lo puedo usar en preguntas del estilo What is your favorite food? Que traduce ¿cuál es tu comida favorita? Pero también significa cuáles. De manera que puedo hacer preguntas del estilo What are your hobbies? Y traduciría ¿cuáles son tus pasatiempos? Dependiendo del contexto, vamos a traducir what como qué, como cuál o como cuáles. Tengamos eso en cuenta. Entonces, este es el uso básico de what. Vamos con el siguiente WH, que es when. Este se pronuncia así, when, W-E-N. Y traduce cuándo. Entonces, vamos a hacer frases con when del estilo when does the class start? Que traduce cuándo empieza la clase. En este punto, si van conmigo con los videos, no es necesario que sepan cómo se hace la pregunta, porque eso lo vamos a ver en videos más adelante, es decir, cómo se hace la parte que está en negro. Okay, Eso es good. importante. Well, as we can see in this video, okay, these are the WH questions. Remember, one of the evidence that you're going to send, okay, is this chart, es este cuadro que está aquí. Esta es una de las evidencias. ¿Va? Ustedes lo tienen que copiar en su libreta. ¿Cuál es la otra evidencia o la otra tarea? Bueno, la otra tarea es, tienen que copiar esto que está acá. Como ven, aquí tenemos las WH questions que vimos en el video. What, when, where, why, how, who, how often, and whose. ¿Va? Tenemos del 1 al 8, solamente son 8 oraciones, nada más. They are 8 sentences. If you pay attention to the video, you can get also the answers. For example, let's answer the first one. Vamos a contestar la primera. ¿Va? La primera dice next Friday, próximo viernes. ¿Qué es lo? Viernes. Oh, es un día, is a day, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted vio el video, usted va a entender que if you're asking about a day, si usted está preguntando sobre el día, pues vamos a utilizar efectivamente, muy bien, usted que está ahí en la pantalla. Esa es la respuesta, así es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pues escribe en su libreta, ¿verdad? When are you going on holiday? Okay. Si, for example, tenemos number 7, la número 7, ¿va? Dice, do you choose your holiday destinations? Dice, we use internet. Usamos internet. Ah, entonces está preguntando sobre modo, ¿verdad que sí? Modo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál lo usamos para modo? How. How do you choose your holiday destination? Muy bien, les voy a leer pregunta por pregunta. Dice, are you going on holiday? ¿Vas de descanso? Próximo viernes, next Friday. Number 2. ¿A dónde vas? Croacia. Number 3. ¿Ok? ¿Quién compró los tickets? Yo les estoy dando las oraciones en español y ahí va la respuesta. Ojo. My mom did. Mi mamá lo hizo. Número 4. Do you go on holiday? ¿Cuándo vas de vacaciones? Una vez cada 2 años. Número 5. ¿Ok? ¿Por qué no vas a menudo? Porque no queremos. Número 6. ¿Qué es lo que hiciste el año pasado? ¿Qué hiciste el año pasado? We relax in the garden and visit friends. Nos relajamos y visitamos amigos. Número 7. Do you choose your holiday destination? Okay. ¿Cómo escogiste tu destino? We use the internet. Usamos el internet. Número 8. And, okay, idea was it to go to Croatia. ¿De quién fue la idea de ir a Croacia? Our neighbors recommend. Ok. Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio que usted va a hacer. Va a copiar estas 8 oraciones y las va a escribir en su libreta. Ojo. Después que usted haya escrito esto y haya puesto su respuesta, ok, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leerlas. Nada más. Las va a repasar así. When are you going on holiday? Next Friday. When are you going on holiday?
pronuncie bien, articule bien la boca. When are you going on a holiday? ¿Ok? ¿A qué va? Entonces, aquí tenemos la hoja. Aquí. Esta es la hoja que usted va a hacer de tarea. Aquí están los ejemplos. Dice, are you going on holiday? ¿Cuándo vas de vacaciones? El próximo viernes. Esto es lo que usted, cuando responda, aquí están las respuestas. Miren, aquí están las respuestas. Estas son las respuestas. Aquí están, aquí están, aquí están y aquí están. Ya que usted completó esto, lo escribió en la libreta, usted lo va a leer en su casa. Ojo, no le estoy pidiendo evidencia de la lectura. No, eso no. Usted hágalo en su casa. ¿Ok? Usted repase y léalo en voz alta en su casa. Lo único que le estoy pidiendo evidencia es nada más del cuadro y de este ejercicio. Estas 8. Es lo único que va a anotar. ¿A qué va? Voy a subir esta asignación al Classroom y los veo hasta la próxima semana. Recuerden, lunes, martes y miércoles no hay clases. ¿Ok? Así que espero sus artículos y espero sus evidencias. Y recuerden, denle like y activen la campanita. ¿Ok? See you. Bye.